Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Moira Victoria. Hoy traigo un oráculo, una predicción muy importante. Me han preguntado muchísimo lo que hoy vamos a resolver y hablar aquí. Todos los días me dicen, por fin, ¿quién va a ganar en Estados Unidos? Ya yo les he venido diciendo que veo como ganadora a Kamala Harris, pero como las personas quieren que se les diga otra vez de manera profunda, yo quiero traerles hoy este oráculo. Quiero que guarden este video. Quiero que todo el mundo, todo el que vea este video, lo guarde, que sepa que Moira Victoria ha hecho esta predicción, lo que vaya a salir aquí, aunque ya yo he dicho que Kamala Harris será la futura presidenta. Me ha llamado la atención algo que he visto en la fecha de nacimiento de Donald Trump y también en la fecha de nacimiento de Kamala Harris. Así es que muy importante hoy guardar esta predicción porque va a estar hoy 21 de agosto, una fecha muy importante para mí, muy mística, y por eso he traído este oráculo hoy para ustedes. Aquel que esté interesado en saber total quién va a ganar las elecciones, pues aquí está la respuesta en este oráculo de hoy. También es importante que usted lo guarde para que sepa también qué fue la persona que dijo de primero, como siempre se hace en este canal, que aquí se dice primero. Y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años atrás también, de que veríamos una mujer presidenta adentro de Estados Unidos. Pues vamos a ver, aquí tengo un papelito que nada más tengo. Esto es la fecha de nacimiento de Kamala Harris y la fecha de nacimiento de Donald Trump, que son los dos que están para esta competencia. Kamala Harris tiene la fecha de nacimiento que es 20 de octubre de 1964. Y tenemos a Donald Trump con una fecha de nacimiento que es 14 de junio de 1946. Entonces, todo está bien entre octubre y junio, la diferencia de meses. Pero cuando vemos la fecha del año 1946, 1964, estamos hablando de los mismos dos números, al revés y al derecho. Ya ustedes saben que para las mancias, para todo tipo de oráculo, lo mismo hay que interpretar lo que está al revés como lo que está al derecho. No como muchas personas que leen las cartas y las cartas que le salen al derecho las dejan y las que salen al revés las viran. Eso no es así, así no se leen las cartas. De verdad, tiene que ser de las dos maneras. Las mancias hay que leerlas como tal, al revés y al derecho. Pues esta fecha de nacimiento de Donald Trump está la fecha al revés y la fecha al derecho con Kamala Harris. 1964, 1946. Trump me da a un número 4 y Kamala Harris a un número 5. Esto es lo que tengo aquí, por eso voy a hacer este oráculo aquí, para que lo tengan muy bien ustedes allí guardadito y ya sepan quién es que va a ganar aquí adentro de Estados Unidos. Ustedes, los que están en otro país, que también son americanos, también sepan que pueden votar en cualquier país que se encuentren. Para eso están las embajadas americanas y donde hay que votar también. Aquí tenemos las cartas y vamos a ver vamos a sacar primeramente para las mujeres que son siempre de primero, ¿no? Kamala Harris. ¿Qué es lo que trae para Kamala Harris? Y voy a sacar 7 cartas. Vamos a trabajar con el número 7, el número de la Kabbalah. ¿Qué dicen estas cartas para Kamala Harris? Y tenemos acá 5 cartas que están saliendo y una más por acá para ver lo que hay. Vamos a ver para que usted nada más sepa quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver, aquí tenemos esta otra carta, vamos a ver por estas cartas por acá. Y estamos de verdad con una guerra de energía. Como ven, aquí mismo hay un jinete, como yo siempre digo, los jinetes son muy importantes. Aquí hay un jinete, esto es una guerra que hay de verdad, que queremos pelear
quién gana, quién va a estar en esta contienda. Tenemos aquí una mujer muy bien presentada también en este oráculo, nos sale muy bien aquí puesta. Tenemos también acá otra carta que viene siendo la carta de la estrella de un pentáculo también. Esta es una carta muy poderosa. Y tenemos acá la otra carta que viene siendo la carta amorosa, una carta bonita por acá. Y bueno, vamos a ver aquí y veremos aquí las otras cartas, qué es lo que dicen las cartas. Tenemos acá una carta muy, pero muy buena también que está aquí, una carta de poder, una carta que dice de mando, una carta que bueno, ni para qué seguir leyendo, la carta de la luna que es tan apreciada y también es femenina. Aquí tenemos la carta de la luna. Tenemos la carta amorosa por acá, una carta llena de amor también. Vamos por acá por otra carta. Esta carta también dice mucho que desear. Y acá esta carta de un jinete de lucha, una lucha constante. Y tenemos acá también esta otra carta preciosa. Estas son unas cartas que las uso solamente para hacer estos tipos de oráculos, como cuando hacía los oráculos para Donald Trump. Aquí en estas cartas sigue diciendo y me sigo afincando de que Kamala Harris será la futura ganadora. Todas están para el derecho y además las cartas que salen, incluyendo la carta de la luna, incluyendo este pentáculo, incluyendo todas esas cartas poderosas que están aquí, son unas cartas preciosas, unas cartas muy bonitas y el jinete que dice luchando, un jinete de lucha constante acá, mejor dicho, una mujer como Kamala Harris, guerrera, que es la que está viendo a ver cómo puede ganar la delantera en esta elección. Aquí tenemos estas cartas ganadoras y vuelvo a decir de nuevo que Kamala Harris se ve aquí la ganadora y la futura presidenta de Estados Unidos. Vamos a ver aquí qué fuerza tienen las cartas de Donald Trump. Vamos a sacar igual las cartas para Donald Trump por acá. ¿Qué dicen las cartas por aquí? A ver. Y guarden este video. Aquí lo que pasa es que hay que guardar el video para ver los resultados. No, yo no hago cambios. Usted guarde el video, que yo no soy de esas que hacen dos videos. Uno para saber si sí y el otro para saber si no. Y a la hora de la verdad, después están sacando el video en sí, que es el que han guardado. Así que aquí no se trabaja así. Aquí se trabaja de verdad y se responde por lo que aquí se habla en estos oráculos. Entonces, por favor, vamos a ver acá para que usted saque y guarde este video. Tenemos las cartas por acá. Ay, es tremenda espada. Va a ver aquí una espada hermosa, grande, mejor dicho, que la veo por acá. Esta es una espada, mire, una espada de traición. ¿Qué será lo que va a pasar con Donald Trump? Aquí hay una espada de traición para Donald Trump. Es como que le estuvieran dando la espalda, como que los mismos republicanos le estuvieran dando la espalda, lo están sacando los pies, como dicen por ahí. Y tenemos acá esta carta, que es una copa derramada al revés. Esta copa no dice como grandes cosas buenas, al contrario, trae sufrimientos, trae lágrimas y trae mucho descontento, trae. Tenemos acá el jinete también, este jinete que trae por acá. Este jinete es un jinete como, no me gusta porque es un jinete que trae como pelea, puede tener algún derrame de sangre también, de cóleras, de disgusto, y puede traer alguna invitación, alguna cosa que van a hacer, algo que puede pasar hasta una guerra civil que se puede desatar. Y tenemos acá otra carta de muchas espadas al revés, muchas espadas hay acá. No se crean ustedes que esto que le estoy hablando es por hablar. Aquí hay muchas espadas en contra de Donald Trump y se le irán volteando más personas en su contra en el futuro. Tenemos aquí una carga grande, una desesperación, como un sufrimiento que se lleva en el alma Donald Trump, algo de disgusto, algo que no quiere, algo que puede que lo traiga un enfrentamiento, no como él quiere, sino como le va a tocar vivir a Donald Trump para el futuro. Esta es una carta de pesos, un peso que tiene en las espaldas, un peso muy feo que carga aquí. Y tenemos aquí otra carta, y esta carta también es una carta acá de una mujer. Es posible que Donald Trump no solamente tenga problemas de la política
enfrentamiento con Kamala Harris, que pierda esta, yo digamos, lo que está pasando de la política y de las elecciones, de perder a alguien de la familia. Hasta la misma mujer también puede estar cansada de lo que está pasando y darle un finiquito al asunto. Aquí hay una mujer que toma venganza con Donald Trump y es una mujer blanca. Una mujer blanca hay aquí. Y tenemos acá la otra carta de una mujer aquí que está amarrada, una mujer que está aquí con muchas espadas. Por medio de una mujer puede buscarse unos grandes problemas también Donald Trump. Y no estamos hablando que sea una mujer como Kamala Harris. Esta es una mujer blanca, es una mujer que le da la espalda, es una mujer que está también virándosele a él por alguna razón y por alguna palabras que esta persona pueda soltar, puede hundir también un poquito más a todos los problemas que Donald Trump está teniendo. Aquí tengo estas cartas y puedo decir con estricta seguridad de que no va a ganar Donald Trump. Así que para todas las personas que me han preguntado quién va a ganar, ya se los he dicho, pero vamos hoy a traer esto de esta manera, bien afincado en este oráculo para que usted lo guarde, para que lo tenga. Guárdelo, bájelo de acá, guárdelo, que aquí Moira Victoria dijo, Kamala Harris será la futura presidenta. Donald Trump no será presidente. Pero ¿qué pasa? Aquí hay estas cartas que las voy a dividir por acá y estas cartas están muy, pero muy peligrosas. Son unas cartas muy feas. Estas cartas están muy peligrosas. Aquí está un jinete también. Está una espada por acá que no me gusta nada. Y tiene estos caminos que se le están poniendo muy, pero muy feos a Donald Trump. Y por lo que veo acá, con tantas espadas también, puedo ver, puedo percibir y les puedo asegurar que tiene una gran dificultad Donald Trump que se le presenta. Aquí puede haber una letra de preso, puede haber una letra de suicidio y puede haber una letra de muerte también. Una cosa es suicidarse y otra cosa es un atentado de muerte. Y aquí hay estas cosas que están muy peligrosas. Un suicidio que puede surgir con Donald Trump, una letra de preso que también está aquí y una letra de muerte. O sea que le esperan estas cosas, estas tres cosas, yo diría mejor, a Donald Trump. Por lo tanto, hay que andarse con sumo cuidado porque parece las cosas no le están saliendo bien y estoy diciendo acá lo que viene para Donald Trump. La letra de preso, la letra de suicidio y una letra también que puede ser de muerte en atentado. Le sale acá atentados a Donald Trump. Desquite, yo diría, enemigos ocultos que no tienen nada que ver con enemigos de elecciones, sino con enemigos de otra categoría. Pero eso es lo que dice aquí las cartas, pero más que nada es como una mujer blanca la que comienza a traicionarlo más profundamente y hay una mujer blanca muy, pero muy bien aspectada aquí, que hay que tenerle mucho cuidado cuando esta mujer blanca aparezca en el futuro. Y él se va a ver en grandes problemas por esta mujer que está aquí blanca. Bueno, ya saben que esto es lo que les traigo hoy para que lo sepan. Kamala Harris está de seguro, futura presidenta. Ella será la futura presidenta y lo digo yo, Moira Victoria. Así como lo dije hace 4 años atrás, que no sería Donald Trump el presidente cuando todo el mundo lo daba de presidente. Yo dije, no será. Lo vuelvo a decir ahora otra vez, que no será Donald Trump presidente otra vez. Lo dije, por esa puerta grande sale y por esa puerta grande no vuelve a entrar. Aquí está el resultado en estas cartas de lo que va a pasar con Donald Trump y las cosas se ponen muy fuertes para Donald Trump, pero lo que se llama fuertes, fuertes. Si le gusta este video con estos que le traigo de este oráculo, usted me regala un like y también suscríbase al canal para que se mantengan informados. Pienso traerles oráculos así, constantes como este, sonantes como este, al pan pan y al vino vino, sin darle mucho rodeo. Así habla Moira Victoria, para que usted pueda tener cerca de usted estos oráculos, estas predicciones también, estas profecías. Y recuerde bien que aquí se dice primero. Entonces usted
por favor, baje este video. Estamos ya a unos 2 meses de las votaciones de Estados Unidos y hoy es 8/21, un número muy místico para mí por el cual estoy haciendo esta revelación de este oráculo. Entonces, usted me regala un like, suscríbase a nuestro canal, que nos haría un placer tenerle por acá en nuestra familia. Y si quiere consultas personalizadas, privadas, visite nuestra página web www.moiravictoriamediumespiritual.com. Ahí también en todos los videos está este enlace para que usted pueda visitar nuestra página web. Debajo de los enlaces hay unas letritas azulitas y ahí usted hace un clic y va a ir a nuestra página web. Cualquiera de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ahí están también los enlaces para que vaya a nuestra página web. Bueno, mi gente linda, estaremos todos los días aquí trayendo algo así rápido, conciso y preciso, sin darle tantas vueltas al asunto, al pan pan y al vino vino, donde aquí se dice primero las profecías de Moira Victoria, el canal de la verdad, sin tapujos. Como siempre lo digo, donde compruebo, demuestro y sostengo lo que aquí se dice. Así es que por favor usted guarde este video y ya sabe que usted está invitado para nuestro próximo programa que les voy a traer. Antes de despedirme, les vuelvo y les repito, suscríbase a nuestro canal para que pueda tener muy cerca de usted todo lo que aquí se trae en este canal. Aquí hay mucho que ganar y nada que perder. Este canal es para aprender, para usted, para que eche para adelante y aprenda, para que coja conciencia, abra los ojos y aprenda cada día más de todas las cosas que pasan en la vida y de todo aquello misterioso que usted también puede aprender. Gracias. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Hoy estoy con ustedes trayéndoles este oráculo y quiero que lo guarden. Por favor, guárdenlo para que luego comprueben. El 5 de noviembre, las votaciones de este mismo año, 2024, ¿quién ganará las elecciones? Y yo, Moira Victoria, digo que es Kamala Harris. Así es que vamos a estar. Hasta entonces.